uno realmente los amigos influyen demasiado. Y yo comencé a pasarme con jóvenes más grandes que yo y yo comencé a fumar marihuana. Te estoy hablando que tenía 13, 14 años y estuve fumando marihuana con ella. Esa era mi manera de refugiarme. Me encantaba janguear, me encantaba salir. Mi manera de distraer la mente era salir a las discotecas. Siendo una niña, que como una niña de 15 años se mete en una discoteca, es que lo hay. Yo no salía a las calles, yo no te salía a las calles sin yo tener un poco de maquillaje en mi rostro. Yo crecí con ese complejo con mi cuerpo, con mi cara, todo me causaba complejo, todo. Y mi manera de esconderlo era en el maquillaje. Ahora da comienzo tu programa Es Necesario que Testifiques por Maranata 911. Dios te bendiga, Dios te guarde, te saluda a tu hermano Diego Silva y este otro programa más de Es Necesario que Testifiques aquí por Maranata 911. Estamos contentos, agradecidos, ¿verdad?, con el Señor por toda esta nueva temporada de Maranata 911 TV, de esta programación. Queremos, ¿verdad?, acordarle que puede revisitar el contenido en el canal de YouTube de Héctor Delgado. Canal de YouTube de Héctor Delgado, y usted va a ver un playlist con la diferente programación y usted se puede gozar, puede compartirlo. Así que riegue la voz, comparta lo que es el contenido, que yo sé que estos testimonios impactarán la vida de muchos. Así que damos gracias a Dios también por todo el apoyo que hemos recibido todo este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes. Y estamos contentos, agradecidos, porque hoy Dios nos permite poder grabar otro episodio más de esta programación que yo sé que a usted le edifica, que usted se impacta y que sobre todo Dios se glorifica. Y nosotros nos gozamos en gran manera, y a mí es un privilegio yo conocer hermanos nuevos en la fe, pero también conocer gente joven que Dios ha levantado para estos tiempos, gente de testimonio, gente que en tan corto tiempo uno ha aprendido a amar y los puede considerar, ¿verdad?, parte de la familia. Así que sin más preámbulos, nos gozamos en tener con nosotros a nuestra hermanita Yaidelis. ¿Lo dije bien? Amén, sí, lo dijiste bien. Amén. Amén, Dios bendiga, te bendiga, Amén, Diego, amén. Gracias por tenernos en consideración y Dios bendiga a cada uno de los que va a estar viendo este video. Como bien dijo Diego, mi nombre es Yaidelis Sánchez, venimos desde allá, desde el pueblo de Vega Baja, mi iglesia Fuente de Salvación Misionera, mi pastor José Padín y mi pastora Marixa Cintrón. Ellos saben que estamos aquí, también me acompaña mi esposito, que está detrás de cámara. Amén, qué bueno, qué lindo. Así que saludo a los pastores y gracias, ¿verdad?, por habernos dado el privilegio de tener una subjevejita aquí. Amén. Con nosotros. Y claro que sí, saludando a Eliel, que está detrás de cámara, que pueden ir, ¿verdad? Quiero decirle que pueden ir y buscar el YouTube, ¿verdad?, el testimonio de nuestro hermano Eliel, para que usted se familiarice. Y en este caso, pues estaremos entrevistando a su amada esposa. Amén. Para que usted trate de unir, ¿verdad?, el testimonio de Eliel con el de su esposa, y yo sé que se va a gozar. Así que nos gozamos en gran manera y quisiéramos, en la medida que podamos compartir, irnos como en una travesía. Siempre digo que queremos ir como en esta, navegar en lo que fue tu vida desde niña. Siempre todo hay un génesis. Amén. Y quisiéramos saber de dónde tú vienes, cómo fue tu familia, dónde te criaste, en la medida que nos pueda compartir. Amén. Pues mira, soy nacida, criada en el pueblo de Vega Baja. Toda mi vida he vivido ahí. Cuando hablamos un poquito sobre cómo fue mi niñez, no fue una niñez muy común. ¿Verdad? Mi mamá vivió muchas cosas siendo joven. Okay. Ella fue abusada, vivió muchas cosas, terminó en la calle. Y lamentablemente a raíz de todas esas cosas que vivió cuando era joven, pues cayó también en las drogas. Ella primeramente tiene una nena, se supone que fuese mi hermana mayor, pero pues la perdió cuando murió de muerte de cuna. Luego tiene a mi hermano, yo soy la más pequeña. Okay. Y luego que tiene a mi hermano, obviamente pues me tiene a mí. Pero en ese transcurso de tenernos a nosotros, ella nos instruye en el camino del Señor. Tuvimos como 2 años, más o menos, en los caminos del Señor. Pero luego de eso, ella ya había dejado la droga, porque había comenzado a ir a la iglesia. Luego de eso, ella pues se aparta.
al apartarse, yo crezco con ese temor gracias al Señor porque recuerdo que el Señor me marcó desde muy pequeña. Pero ella decide pues apartarse. Nosotros, al ella irse, pues obviamente éramos niños. Yo tenía alrededor de como 4 o 5 años y ella se aparta. Y ahí es que comienza la pesadilla porque el apartarse ella vuelve a recaer en lo que son las sustancias. Comienza realmente... Fue algo bien difícil, nosotros como niños, tener que verla de esa manera. Yo soy la más chiquita, pues a mí me tocaba bregar, ver ciertas cosas que uno como niña no debería de ver. Yo recuerdo que en una ocasión, a raíz de todas esas cosas que ella estaba viviendo, ella comenzó a pasar una depresión bien fuerte. Eso a ella la volvía realmente loca. Y entre eso, ella intentó quitarse la vida. Wow. Y yo, al ser la más pequeña, siempre estaba en casa y yo recuerdo que yo abrí la puerta de mi casa y yo la vi a ella con algo en el cuello y ya ella se había tomado unas pastillas como para matarse. Y yo verla en esa situación, yo me volví loca. Fue algo que me traumó. ¿Qué edad tenía más o menos? ¿Que te acuerdes? Yo tenía como mis 7 años, 7, 6 añitos. 7, 6 añitos, y no fue la única vez, hubieron otras ocasiones que realmente fue una niñez bastante dura. Además de eso, crecí, ¿verdad? Mi papá biológico. Exacto. Lo mataron. Yo tenía alrededor de 9 años cuando me enteré que lo habían asesinado en los Estados Unidos, y fue un golpe bien duro como niña. Uno saber que su papá, ¿verdad?, biológico, lo mataron después de la manera en la que fue. Yo usualmente no había tenido una muy cercana relación con mi papá porque pues al yo nacer mi mamá se deja de él, ellos nunca se casaron. Nunca me hizo falta el amor de un padre porque siempre lo tuve, mi padrastro, que no me gusta llamarlo así, pero ese es mi papá. Sí, estuvo, exacto, sí, esa figura paterna. Sí, siempre me dio ese amor, ese cariño, que te amo, papi. Yo sé que tiene que estar viendo este video, pero siempre me dio ese amor, siempre se esforzó por darnos lo que nosotros necesitábamos, a nosotros, a mi hermano y a mí. Pero el crecer sin esa... el tú decirle a una niña, tu papá biológico, del cual tú tienes ese cariño. No éramos muy cercanos, pero sí intercambiamos momentos y fue duro. No, y claro está, no sin quitarle mérito, ¿verdad?, a tu papá, que se hizo cargo, porque papá, ¿verdad?, no es el que hace, es el que cría. Que eso es un refrán que existe y es una realidad. Yo he visto padres que no son padres biológicos y se convierten hasta mejor que un papá, como si fuese biológico de sangre. Pero siempre va a haber un vínculo con su padre biológico que uno quisiera tener, que ¿verdad?, se supone que esté. Y yo sé que muchos se pueden identificar cuando crecen sin su padre biológico. Hay como que uno extraña. Por más que uno tenga, ¿verdad?, esa figura paterna que responsablemente alguien se hace cargo. Pero uno como que le hubiese gustado que compartir. Sí. A mí en lo personal me hubiese encantado pasar porque al mi mamá dejarse, ellos no tuvieron una relación muy, muy buena. Al ella dejarse de él, ella le prohibió que compartiera con su hija, y eso para mí fue algo que realmente me dolió mucho. Me dolió mucho y crecí con ese dolor a raíz de todo. Y es bueno resaltarlo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros como adultos podemos cometer errores, pero yo siempre aconsejo que los errores que nosotros podamos cometer como pareja no afecten a los niños. Claro está, ya una separación como quiera va a afectar a los niños, pero si ya lamentablemente llegaron a ese nivel de, pues no lo compliquen más con dañar pues, más a los niños. Si ya hay una herida que van a tener, ¿por qué complicarlo más? Que lo vemos sin juzgar a nadie, ¿verdad? Es parte de la inmadurez, es parte a lo mejor de heridas que tuvo tu mamá, de su crianza, lo podemos entender ahora, pero afectó un poco más las cosas en haberte separado pues, de tu padre biológico. Y lo digo de manera para aprendizaje a todo aquel que nos esté escuchando. Y lo vemos como luego, al no estar tu papá, tu mamá en las drogas, estos sucesos vienen marcando tu vida ya a una temprana edad. Porque estábamos hablando que tú tienes 7,
8, 9 años. Y prácticamente tú recibir esta ola de situaciones que tú no sabes manejar, van a afectarte. Entonces lo vemos en tu vida. No, y a raíz de que, mira, el yo ver a mi mamá, fueron tantas situaciones, ¿verdad? Que uno no va a hablar explícitamente, pero fueron muchas situaciones las que me marcaron. Y el ver a mi mamá en ese, que ahora yo entiendo que, ¿verdad? Fueron tantos momentos que ella pasó en su niñez. Mi mamá realmente, yo venía hablando con mi esposo, mi mamá realmente pasó momentos atroces. Y ella, su refugio, pues, en vez de refugiarse en quien debía de refugiarse, pues se refugió en las drogas. Porque buscaba eso, el quizás olvidar eso que ella estaba pasando, y lo vemos que pasa en la actualidad. Claro. Pero eso generó en mí muchos traumas. Muchos traumas cuando yo crecí, que fui creciendo, que fui más o menos en la intermedia. Comenzaron a hacerme, desde la elemental, a mí me hacían bullying. Ya cuando fui pasando a la intermedia, el bullying aumentaba. Y yo, a raíz de todo lo que estaba pasando en mi casa, lo arrastré y me hizo caer en una depresión. Caí en una depresión y yo me sentía bien insuficiente. Obviamente vivía en un entorno no muy bueno y me hacían falta muchas cosas porque mi mamá siempre estuvo presente, pero pudo quizás estarlo un poquito más, pero a raíz de eso que pues yo no juzgo a mi mamá, son cosas que tienden a pasar. No era ella. Exactamente. No está el Señor, no está el Espíritu Santo. Tenemos una muchacha o un ser humano con muchos traumas. Exacto. Que lamentablemente tienen hemorragias internas. Así mismo. Y lo decimos, ¿verdad? Como tú dices, sin manera de juzgar a nadie, sino esto es para aprendizaje, para prevenir esas hemorragias internas de esta persona. Estaban sangrando en ustedes, y eso es lo que sucede hoy día en la sociedad. Exacto. Heridas que tenemos nosotros, venimos a sangrar encima de nuestros hijos, de nuestra familiar, y lo vemos, ¿verdad? Porque tú lo dices, estuvo, pero no estuvo de la manera que... Y así vemos mucho. Mi mamá también, yo la amo, ella se puede estar conectando. Hizo cosas que marcaron, y eso es lo que nosotros hoy día tratamos de no hacer, marcar a nuestros hijos. Ya lo estamos viendo entonces en tu conducta. Está el bullying, está la falta, ¿verdad?, de tu mamá. La viste que por poco se muere con una sobredosis. Tú pierdes a tu papá. Ya eso es un ataque para ti, más el bullying. Entonces, ¿qué está pasando en tu vida? Pues mira, cuando yo comencé en la intermedia, eso fue rebeldía. Pero además de eso, hubo un momento en mi vida donde yo se lo confesé a mi mamá, luego al tiempo, que yo comencé a autolastimarme. Porque pues era mi manera como que de salir de ese entorno. Yo comencé a cortarme los brazos, me cortaba mis muslos, porque era una manera de yo, no era para quitarme la vida, era porque yo me gustaba hacerme dolor. Yo no me sentía suficiente conmigo, pues yo buscaba lastimarme. Y así estuve durante mucho tiempo. Caí en una depresión que yo no le hablaba a nadie. Nunca, yo recuerdo que hacen unos años atrás, podría decirte, hacen como 6 años atrás, que me senté con mi mamá y le confesé todas esas cosas que yo había pasado de niña, que no le había platicado. Y para ella fue impactante porque como mamá no saber que tu hija está haciendo eso, que está pasando por una depresión, por tantas cosas que pueden llegar a dolerle como mamá. Pero eso comenzó en mí, tanto así que comencé a hacerme daño en mi cuerpo y crecí con una autoinsuficiencia, creo que se dice así, una insuficiencia en mí. Yo no me gustaba cómo yo me veía en un espejo. No me gustaba ni tan siquiera cómo yo hablaba, cómo me conducía. Eso me creó a mí unos traumas bien fuertes. Un complejo que lo llevé hasta, yo tengo 19 años de edad, ¿verdad? Para aquellos que no saben, pero me convertí a los 16 años. Pero hasta mis 16 años yo podría decirte que eso estuvo ahí bien palpable, esa insuficiencia. Yo buscaba tapar, eso con... ¿verdad? Con el maquillaje, como lo vemos mucho en la actualidad. Yo me dediqué, ¿verdad? A raíz de todo eso que había pasado, yo me dediqué como en mi casa mi mamá consumía drogas. Mi papá era quien traía el pan. Mi mamá no trabajaba.
Mi papá era quien, a ella como quien dice, mantenía. Y suplía, estaba. Suplía, sí. Entonces, yo como joven, inmadura, yo quería hacerme de mi dinero. Yo quería hacerme independiente. Yo quería hacer mis cosas por cuenta propia. Claro. Y cometí el error de dejar la escuela. Cumplí los 15, los 16. Desde bien chiquita yo he hecho hasta lo imposible por tratar de ganar mi dinero porque no me gustaba que mi papá estuviera comprándomelo todo. Quería ser independiente. Independiente, no depender de alguien. Sí, y desde bien pequeña fue de esa manera. Entonces, pues lo hice. A mis 16 años, estaba en 9º grado, me salí de la escuela, dejé la escuela, comencé a trabajar en un trabajo secular normalmente, y comencé a hacerme independiente. El problema de esto fue que antes de tiempo quise brincar etapas. Ok, sí. Y eso trajo problemas en mi vida como joven, porque no terminé la escuela, eso trae problemas. Claro. Y por ahí vamos. ¿Qué te puedo decir? Entonces te sales de la escuela buscando, ¿verdad? Tener dependencia, de tú misma suplirte en un trabajito para que nadie me vea a mí, sino yo me lo voy a ganar yo mismo. Comenzaste, estás más diciéndome que todo esto te llevó a tomar esas decisiones. Ya crea una rebeldía en ti, ya me imagino que en tu casa tu mamá te aconsejaba o ¿verdad? Tu papá te aconsejaba y tú, yo voy a seguir tomando mis decisiones. Haciendo lo que me dé la gana, como uno dice. Empezaste a hacerte daño en tu cuerpo y llegas a un nivel en donde hay complejos en ti, que tú no te sientes ya hermosa por lo que eres, sino que empiezas a refugiarte en otras áreas, a buscar aceptación, ¿verdad? Porque eso es lo que pasa, que a veces buscamos la aprobación de la gente. Para que la gente me pueda aprobarme o me pueda querer o aceptar, ¿verdad? Entonces yo busco una esquina para buscar esa aprobación. Esa esquina que estabas buscando, ¿me puedes contar un poco más para dónde te llevó? Me dijiste que ya empezaste a trabajar, pero sigues buscando otras áreas. Sí, comencé a trabajar, pero antes de irme a trabajar, recuerdo que antes de comenzar a trabajar, mi problema siempre fue, además de eso, buscar refugio, ¿cómo puedo decírtelo? Buscar la compañía de amigas, pero amigas grandes. Sí, de otra edad. De otra edad. Yo era apenas una nena de, ¿cuánto? 13 años, 12 años. Y siempre busqué la compañía de amigas grandes. Eso también me hizo querer hacerme independiente, querer hacer las cosas a mi manera. Eso también influyó mucho. Y yo recuerdo que eso a mí, de cierta manera, hay un dicho que dice, no, uno se daña porque quiere. Sí, no por lo que uno se pase. Sí, pero realmente los amigos influyen demasiado. Y yo comencé a pasarme con jóvenes más grandes que yo. Y recuerdo que tenía una amiga mayor que yo. Y ella fumaba marihuana. Y yo comencé a fumar marihuana como ella. Y te estoy hablando que tenía 13, 14 años. Y estuve fumando marihuana con ella. Edad. Sí, esa era mi manera de refugiarme. Claro. Estuve, te puedo decir, como unos 2 meses en ese consumo constante, buscando encajar en un lugar donde realmente no era para mí, porque estamos hablando que estas jóvenes tenían 18, 19 años, ya mujeres adultas hasta con hijos. Claro. Y yo buscaba, pues, encajar en ese sistema en el que ellas funcionaban. Y realmente lo hice. Pero esto me afectó en mi área, en mi vida, porque como vemos, a la edad de 14, 15 años más o menos fue que yo entré a 9º grado, que yo me acuerde. Fue que me salí. Me salí y hice lo que me dio la gana, lo que mejor me parecía. Comencé a refugiarme ahí. Me encantaba janguear, me encantaba salir. Mi manera de distraer la mente era salir
a las discotecas, siendo una niña, que como una niña de 15 años se mete en una discoteca, es que lo hay. Claro. Lo hay. Yo pasaba como desapercibida. Esa es la palabra, porque no parecía una joven de mi edad realmente. Porque al sentirme, que ahí es donde vamos a la pregunta que me habías hecho, al sentirme tan insuficiente, mi manera de esconderme, de que no me gustara, no sentirme hermosa, era maquillándome. Sí, porque tú quieres evadir que eres una niña. Exacto. Ya estás actuando como una mujer, tomando decisiones como mujer, utilizando, ¿verdad?, sustancias, bebiendo, yendo a discotecas, pero en cierta manera en tus rasgos te puedes ver como una niña, aunque a lo mejor estás desarrollada. Pero entonces ahí tú vienes entonces a vestirte de una manera, a conducirte de una manera, a comportarte de una manera para que no veas que es una niña. Ahora Exacto. quiero ser una mujer, brincando una etapa. Ahí entra lo que es el maquillaje, ahí entra lo que es la vestimenta, ahí entra lo que es irme por este mundo. Yo no soy una niña, ahora soy una mujer. Exacto. Me voy a comportar ahora como una mujer, hacer cosas que estas mujeres que me estoy pasando están haciendo, yo las voy a hacer. Exacto, y comencé a hacerlo. Comencé a vestirme como una mujer adulta, comencé a refugiarme en el maquillaje, tanto así que, ¿verdad? Comencé a trabajar de eso. Ok. Dejé el trabajo secular que estaba trabajando y comencé a dedicarme al maquillaje. Fui maquillista profesional. Mi manera de esconderme de todo eso, ya una vez fui ganando un poquito más de edad, claro, era maquillándome. Yo me escondía detrás del maquillaje y es algo que vemos que la juventud hoy día lo hace. Las jóvenes se esconden detrás del maquillaje, detrás de un bondo. Realmente, si yo enseño fotos de la persona que yo era antes de yo servirle a Cristo, antes de lo que Cristo hizo en mí, realmente yo lo he hecho. Y me han dicho, ¿esa eres tú? Y yo, sí, esa era yo, porque yo me escondía detrás de todo eso. Yo tenía una máscara, claro, realmente, una máscara puesta. Y esa era mi manera de querer ser mujer, de querer hacer las cosas a mi manera. Y estuve así durante mucho tiempo, escondiéndome detrás del maquillaje. Tuve lo que quise, porque estuve mucho tiempo. Yo recuerdo que yo hacía videos para las redes sociales. Yo vivía de eso. Okay. De las redes sociales. Sí, de lo que se está viendo ahora. Claro. Y hacía videos, muchos se me fueron virales, perdón. Alcancé la fama. La tuve realmente. No es algo de lo que me sienta orgullosa. No, pero es parte del testimonio. Pero es parte de todo esto. Y realmente eso era lo que Satanás estaba usando para mantenerme de la manera en la que ya yo estaba. Y ese fue el engaño más grande que él pudo haber hecho en mí. Y es bueno tocarlo porque eso es lo que está sucediendo en estos tiempos. Hoy día usted está viendo como muchas personas, por aceptación, por irse trending, por irse viral, porque ganar un dinero, porque ahora se gana dinero en las redes sociales por subir contenido. Y lamentablemente el contenido que se va más viral es el que va en contra de la palabra o el más ridículo que tú hagas. En este caso, sin manera de ofender a nadie, de lo que es maquillaje, de lo que son influencers, de los que son, ¿verdad?, de estar detrás de las cámaras. Y se van virales porque a la gente le gusta verlo y los ve. Y mientras más uno ve, más te pagan. Entonces me estás diciendo que ya estaba subiendo unos videos que se estaban yendo viral. Alcanza la fama, tiene más seguidores. Y cuando uno empieza a tener más seguidores, hay como que una responsabilidad de seguir subiendo contenido. Un video, la gente me está viendo un video, se me va a ir, quiero seguir. Y ya empieza que ya tienes un personaje, te estás, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Estás detrás de este maquillaje, personaje, las redes, las cámaras, pero ya eso te está dominando en ti. Yo recuerdo que quiero traerlo, que yo todas las noches me maquillaba. Porque además de ser un trabajo, yo no salía a las calles. Yo no te salía a las calles sin yo tener un poco de maquillaje en mi rostro. Si te sentías fea, si no te ponías. Me sentía horrible, y no tan solo con eso, sino con mi cuerpo, con mi nariz. Mira, yo me acuerdo que... Y esto es bueno hablarlo, claro, sinceramente, porque esto lo estamos viendo, y perdona que te interrumpa, no, hay que hablarlo. Yo me acuerdo, Diego, que yo a mis fotos, yo no me sentía bien conmigo misma. Yo lo que hacía era que las editaba. Yo me metía a Photoshop. Yo me editaba mi nariz porque yo crecí con ese complejo con mi cuerpo, con mi cara.
todo me causaba complejo, todo. Y mi manera de esconderlo era en el maquillaje. Qué brutal. Y lo vemos hoy día bien palpable en las jóvenes. Las jóvenes, tú ves que son una cosa en las redes sociales, pero quizás en su cuarto son otra. Exacto. Y yo recuerdo que yo me maquillaba solamente para tomarme fotos. Pero una vez me quitaba el maquillaje me sentía mal. Wow. Hubieron noches donde yo me acosté llorando, porque hay un momento donde uno tiene amigos, pero hay un momento donde uno se queda solo. Y era, de cierta manera, yo puedo decir que era Dios también abriendo camino para que yo entendiese que sin Él yo nada podía hacer. Y ahora uno le entiende, exacto. Yes, y que Él estaba detrás de mí. Y yo recuerdo que hubieron momentos donde yo estaba sola en mi habitación y me encontraba llorando luego porque yo tenía en mi casa un estudio de maquillaje. Ahí era donde yo maquillaba a mis clientas, donde yo me grababa, donde yo me tomaba las fotos. Pero una vez yo me quitaba todo eso de mi rostro, que yo iba a mi cuarto, yo me sentía sola. Wow. Yo me sentía sola y yo lloraba, yo me acuerdo. Yo lloraba porque yo decía, yo estoy sola, yo no tengo amigas, yo vivo en una falsedad para las redes sociales, y tenía la fama, lo tenía realmente. Habían personas que me escribían, mis videos iban bien. Realmente yo podría decirte que yo estaba de lo más bien, Claro. de lo más bien, pero realmente nadie sabe lo que yo era cuando las cámaras se apagaban, ¿Cómo te sentías sola en por mi dentro? cuarto. Sí, realmente. Y nosotros lo vemos como en estos días. Yo estaba viendo una programación hace poco que se llama El Dilema de las Redes Sociales. Y es la problemática que existe hoy con estos videos, con las fotos, con los filtros, con buscar aceptación. Hoy día vemos, ¿verdad?, personas que se puede considerar la belleza relativa, que se ven bien, pero tienen un complejo. Personas que tú las ves, para mí las veo hermosas, ¿verdad?, con el respeto que se merecen, y tienen un complejo, y tú dices, pero que ellos, porque ellos están así, sí, están normales, ellos están bien. Y es eso mismo, es porque todo lo trending quieren parecerse iguales, todo el mundo quiere verse igual que los demás. Tú ves, y esto existe hoy día. Hay personas en depresión porque ellos se ven de una manera, ¿verdad? Hay personas en depresión que yo conozco que se tiran fotos, suben videos y no son ellos, pero cuando se ven en la realidad no se gustan, se sienten feos, dicen, pero... Ese era mi caso realmente. Yo me tomaba una foto y yo decía, no me gusta cómo me veo, y yo iba a una app que yo tenía. Sí, sí. Y yo me editaba la nariz, Pues. yo me editaba el cuerpo, yo me editaba el mismo maquillaje que yo tenía encima, yo me lo editaba, porque realmente no me gustaba como yo me veía, no me gustaba nada. Y tan fácil que es entender que somos preciosos. Mira, ahora mismo yo llegué a Cristo y Dios me enseñó a amarme tal y como yo soy. Que yo no necesito maquillaje, que yo soy perfecta, que yo soy hermosa como Dios me creó. Y es algo que, ¿verdad? Joven, si me estás viendo, me estás escuchando y te está pasando lo mismo, eres hermosa, tú eres hermoso como Dios te creó. Tú no necesitas nada. Y eso es lo que pasa, eso es lo que sucede hoy día. A veces vemos que eso es lo que está afectando hoy día a los jóvenes. El que yo tengo gente que conozco y batallan con eso, me veo feo, y te dice, pero ¿qué más tú quieres? Tú no te estás viendo. Tú tienes una venda en tus ojos, tú estás cayendo en el engaño, el enemigo te está engañando. Esto es algo más, ¿verdad? Esto es un nivel espiritual que tú no estás viendo lo bello que eres, lo hermoso que eres. Tú no estás viendo tu potencial, tú no estás viendo que tú no necesitas correr como el mundo corre. ¿Sabes? Pasa que estás atado, tienes los ojos vendados. Entonces vemos cómo eso te sigue llevando a un nivel que te puede deprimir, que me lo estás contando. Y cuando tú ves depresión, ¿por qué? Depresión porque realmente a uno no le gusta cómo se ve. Eso era lo que provocaba todo. No me gustaba cómo yo me veo. Y a raíz, ¿verdad?, de todo lo que había los traumas, claro, en la niñez, yo buscaba estar en ese mundo. Y realmente pienso que esos momentos donde muchas veces yo me quitaba la máscara y me encontraba sola en la habitación llorando, era realmente Dios. Dios, porque cuando yo llegué a los caminos del Señor,
yo recuerdo que una de las primeras cosas que yo dejé fue eso. Luego, ¿verdad? Tuve un pequeño desliz y me aparté. Claro. Pero al yo llegar primero, lo primero que yo hice fue dejar el maquillaje. Dios Sí, me... por ahí el Espíritu Santo Sí. te ministró rápido. El Espíritu Santo trató tanto conmigo que yo boté, yo me acuerdo que yo boté la ropa, yo la boté y el maquillaje. Sí, que el maquillaje, hablamos de maquillaje, pero conlleva el estilo de vida, la Claro, ropa completa también, claro. porque es parte del personaje que estabas viviendo. Claro. Ese fue el punto climático ya que tú dijiste, ya. Sí, lo boté todo. Lo boté todo. Dios trató bien rápido conmigo. Yo recuerdo que yo me convertí en el 2022 diciembre. Y ya el mes después de convertirme, yo había hecho un pedido de Shein completo de ropa modesta para vestirme, porque yo lo di todo y no tenía nada con que ir para la iglesia. Adiós. Pero realmente es bien triste ver en la situación en la que un joven quizás puede encontrarse, él tratando de esconder todo eso detrás de una máscara. Y hay un futuro por delante y la Sí. vida delante. Yo honestamente, perdón que te No. interrumpa, yo no le deseo eso a Claro. nadie, porque es algo bien malo. Cuando uno está en esa situación, uno no busca hablarlo con nadie. No. Porque es que Satanás te esconde tanto, Exacto. te engaña tanto y tanto y tanto, que tú lo que buscas es quedarte callado y quedarte Y seguir. en esa manera. Y ahí es donde te lleva a la depresión. Hubieron momentos en mi vida, Diego, que era tan fuerte eso que yo estaba viviendo, que a mí me dieron hasta ataques de pánico. Una niña de ¿cuánto? Yo tenía 15 años, yo me convertí a los 16, pero ya esto fue más palpable como a mis 15 años, porque ya Dios venía tratando conmigo. Porque como te dije, desde mi niñez, Dios me había marcado. Claro. Yo recuerdo, yo tengo fotos que quizás te las mande, Ujú. yo tengo fotos cantando en la iglesia. Sí, que la semilla se había sembrado Sí, en el momento que sí. ¿verdad? So, Compartiste. yo sabía que de cierto modo Dios me estaba llamando. Amén. Dios me estaba llamando, pero yo me hacía de oídos sordos. Y yo recuerdo que yo escuchaba canciones del Señor, porque yo me trataba de refugiar, intentaba, pero como que no daba el paso como tal. Y es bien triste ver a la juventud que hoy día esté de esa manera, Exacto. realmente. Y gracias le doy a Dios por Jesucristo que me salvó. Amén. Que me salvó y hoy soy libre de todo eso. Y es hermoso poder testificar de las grandezas de Dios y de lo que Dios hace en la vida del ser humano. Amén, amén. Cuéntame un poquito más que ya estamos, ¿verdad? Ya llegando al punto de culminar, pero tenemos un poco más de tiempo. Amén. Ahora quisiéramos hablar cómo fue tu vida cuando te conviertes, cómo fueron esos cambios, cómo fue la diferencia de cómo te sentías antes con el ahora, en el evangelio, esos ríos de agua viva en tu interior. Quisiéramos, ¿verdad? Para que aquel que esté claudicando en dos pensamientos y diga, me tiro, no me tiro, me convierto, no me convierto. Sinceramente hay un beneficio en servir al Señor, así que nos quisiéramos que nos hablara más de eso. Amén. Pues mira, te voy a ir poquito a poquito. Sí. Cuando yo me convertí, había comentado que me convertí a los 16 años, yo llegué a la iglesia y gracias al Señor, por gracia y misericordia de Él, recuerdo que mi esposo, el que es ahora mi esposo, Ajá. que para ese entonces no era mi esposo ni nos conocíamos, él estaba cantando con su tío. Entonces yo llegué, me senté en el banco. Yo no quería ir a la iglesia, pero fui. Cuando me senté en el banco, yo comencé a temblar, pero yo estaba temblando, pero yo estaba reacia realmente. Y el poder de Dios se comenzó a manifestar en ese lugar realmente. Y se para una joven y me toma, me da un abrazo. Cuando ella me abraza, yo comienzo a llorar. Comencé a llorar porque de cierta manera, como te dije, hay un vacío en el alma del ser humano que solamente Dios lo llena. Amén. Realmente. Solamente Dios es quien llena el vacío del alma del ser humano. Y yo me sentía vacía. Dentro de mí, yo sabía que Dios me estaba llamando, yo sentí ese vacío dentro de mí, pero sin embargo no quería dar ese paso. Porque, mira, en mi mente solamente pasaba el qué dirán. ¿Qué van a decir al yo convertirme hoy día? Yo cambiar. Porque es que eso era, mira, yo decía, yo soy una hipócrita, yo no voy a cambiar tan Y ese es rápido. un pensamiento que muchos tienen. Sí, y yo he hablado con personas
que me han dicho, no, yo no me voy a convertir, si yo cuando salga de ahí voy a volver a ¿sabes hacer qué? lo mismo. Que yo viví 28 años el evangelio, fuera de Cristo y pensar en la S, convertirme, la gente va a hablar, ¿qué dirán? Pero si voy a fallar, si... Es el pensar que yo creo que la mayoría de las personas tienen. Y ese pensamiento hay que vencerlo, porque ese pensamiento es el que nos detiene. Claro. De ver las promesas de Dios, de ver lo que Dios va a hacer, de ver, o de nosotros aventurarnos, un decirlo, ¿verdad? O de nosotros tomar la decisión de seguir a Cristo. Amén. Y entender sobre todas las cosas que esos pensamientos solamente los pone Satanás para que no den el paso. Exacto. Y eso era lo que mira, en ese momento donde esa joven me abrazó, yo decía, en mi mente pasaban, y hoy por hoy te lo puedo decir, pasaban tantas cosas, yo cambiar de momento. Exacto. Yo voy a salir de aquí, voy a volver a hacer lo mismo. Tú eres un hipócrita. Que muchísimos. Pero el poder de Dios fue más fuerte. Amén. Fue más fuerte. Y yo me acuerdo que esa joven me tomó luego de haberme abrazado, me preguntó, ¿quieres pasar hacia el frente? Y yo pasé. Y mi esposo, que es ahora mi esposo, Dios lo utilizó. Él no me conocía, pero él me utilizó, Dios lo utilizó a él, y yo caí al piso, porque él comenzó a hablarme, Dios a través de él, cosas que solamente Dios sabía que yo estaba pasando. Solamente Dios sabía todo lo que yo estaba pasando, y yo recuerdo que una de las primeras cosas que me habló fue referente a eso de la soledad, todo lo que yo estaba viviendo. Eso marcó tanto y tanto mi vida, Diego, que yo realmente salí totalmente diferente. Diferente. Ese día acepté Cristo como mi único exclusivo Salvador, como te comenté. Ese vacío que yo sentí en mi corazón, ya yo no lo sentía. Aleluya. Yo sentí un gozo en mi alma, como dice el corito. Exacto. Un gozo en mi alma y en mi ser. Esos ríos de agua viva, yo sentía ese amor que aún siento por aquel que realmente me salvó. Y realmente Cristo ha sido lo mejor que me ha pasado. Qué lindo, porque yo sé que tú sentiste como un padre te abraza, como un padre te dice te amo, como un papá, ¿verdad?, celestial te dice yo estoy aquí, yo te ayudo, yo te consuelo, como poco a poco va quitando lo que a él no le agrada, como poco a poco va organizando tu mente, tu corazón, lo va poniendo, ¿verdad?, en su orden, y tú empiezas a sentir cosas que no sentías jamás, que nunca habías experimentado, esa aceptación que tanto tú buscaste, detrás de un maquillaje, de una ropa, de una conducta, tú las empiezas a recibir a través de tu Padre Celestial, a través de Jesucristo, de su sacrificio. Y eso es lo que va cambiando. Dios utiliza al que es tu esposo actualmente, ¿verdad?, para hablarle, y luego, sin saberlo, Dios los une. Él me hizo el plan de salvación. Él fue quien me hizo ese plan de salvación. Gracias le doy al Señor, que hoy por hoy, amén, no estaba en mis planes, pero es mi esposo, y realmente Dios ha sido más que bueno. Dios ha sido más que bueno, y es un placer y es un honor poder hablar de lo grande que es Él, de lo que Él hace en la vida de nosotros, porque somos pecadores. Claro. Somos pecadores, pero Él le place mirarnos con amor, decirnos te amo, estoy aquí. Y yo recuerdo que cuando Él utilizaba a mi actual esposo, a mi esposo, ¿verdad? Él me decía eso. Yo te amo. Mira, luego que yo comencé a perseverar, en la iglesia se hacen unos lunes de oración. Y yo fui un día, me convertí, y luego nos dijeron que los lunes iban y oraban. Yo crecí con esa semilla, pero no sabía mucho, porque desde bien pequeña pues mi mamá se apartó, por ende nosotros también nos apartamos junto con ella. Pero yo no sabía ni orar realmente. Pero el Espíritu Santo fue enseñándome poquito a poco. Y yo recuerdo que un día yo llegué a ese lunes de oración, y el Señor vuelve a utilizar a Eliel, y Él me habla. Y Él me habló cosas de mi niñez, cosas que yo no había, mira, ante la presencia de Dios que yo nunca había hablado eso con nadie. Y solamente Él sabe, solamente Dios sabe eso que yo estaba pasando. Y qué lindo es que Él siempre está pendiente del ser humano, que siempre está pendiente, que a Él no se le escapa nada. Y realmente
Qué lindo es Dios, ¿verdad? Dios es un Dios de detalles. A veces cuando Dios ministra, eso es lo que le decimos, ¿verdad? Que le conocemos en el Evangelio, cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos dice algo que nadie sabe, que solamente Él y tú o yo y Él sabemos. Ahí uno se da cuenta que no le estamos sirviendo a un Dios falso, a un Dios muerto, sino a un Dios que tiene presente, ¿verdad? Es presente, pero que tiene boca y habla, tiene oído y ve, ¿sabes? Tiene cuidado de su creación. Tú te imaginas un Dios santo, eterno, tener cuidado de un ser humano simple, pecador, que por gracia Él nos mira, nos levanta, nos restaura, ¿verdad? Nos da forma y organiza todo esto, que lo vemos en tu testimonio. Hoy día es tu esposo, Eliel. Hoy día son una pareja joven, que yo estaba hablando ahorita detrás de cámara. Es una pareja que Dios está levantando para estos tiempos. El varón pues es un ministro del Señor, ¿verdad? Predica, evangelista. Dios está levantándote también a ti en la predicación, cántico. ¿Quién diría en tus planes? ¿Tú habías visto eso? No, realmente que no. Yo hablaba con Eliel antes de venir y yo decía, wow, yo jamás me imaginé todo lo que hoy día estamos viviendo. Jamás yo me imaginé estar casada. Realmente, porque mira, en el mundo hay algo, una cosa de que tú no te puedes casar. No, nadie se quiere casar. Tú no te puedes casar, porque eso es lo peor del mundo. Pero llegar al evangelio, que Dios me bendice con un gran esposo, con una familia, porque yo hablaba con él de que quizás ese amor me faltó en mi hogar, pero Dios me entregó una familia en Cristo. Una familia que se preocupa, y eso es maravilloso realmente. Es maravilloso. Dios sabe de que nosotros tenemos necesidad y Él tiene cuidado de sus hijos. Es bien bonito ver eso mismo, y yo siempre también lo comento con mi esposa, el ver cómo Dios suple, cómo Dios no te deja solo, cómo Él va organizando todo en tu vida, y lo están viviendo ustedes ahora. Así que ustedes, ¿verdad? Mi recomendación es que sigan hacia adelante. Amén. Estuvimos hablando un ratito por allí, dándole algunos tips de matrimonio. Amén, luego, ¿verdad? Tenemos que reunirnos con mi esposa Karen para seguir conversando. Yo haré un chat con Eliel, ¿verdad? Para hablar cosas, pero para mí es un privilegio conocerles a ustedes, porque los veo y los veo fortalecidos, los veo bastante maduros para su edad. Y, ¿verdad? Doy gracias al Señor que ha levantado jóvenes como ustedes. Amén. Para estos tiempos, han entendido el propósito de Dios en su vida. Y lo vemos, y vemos hoy día cómo están aquí testificando, cómo llevan las buenas nuevas de salvación, cómo predican, cómo se están desgastando para la obra del Señor. Así que ya, para finalizar lo que es, ¿verdad?, el testimonio, ahí hay una joven como tú, que está batallando, claudicando estos pensamientos, y puede, ¿verdad?, hablarle a esa cámara y darle un consejo de parte tuya. Amén. Mira, mi consejo para ti, joven o jovencita, que hoy estás claudicando en dos pensamientos, que quizás estás pensando en apartarte de los caminos del Señor, ten presente que sin Dios nada somos, que Él es el todo del hombre, que Él tiene cuidado de nosotros y que Él siempre está atento de ti y de mí. No hay nada mejor que estar ante su presencia, no hay nada mejor que estar ante Él. Realmente, mira, yo ahora puedo testificar, puedo hablar de lo grande que es Él, del gozo, del vacío que Él llenó, que había en mi alma. Y realmente hoy yo te aconsejo que si estás pensando en apartarte de sus caminos, que no lo hagas, que prosigas hacia adelante, que prosigas el camino, y que no hay nada allá afuera. No hay nada allá afuera que te espere bueno. Allá afuera solamente hay una paz momentánea, una paz realmente momentánea, pero la paz que da Jesucristo, la paz que da Jesús es una paz inexplicable. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, y espero que esta programación, este testimonio haya sido de edificación a su vida. Amén, y yo estoy seguro que sí. Amén. Yo estoy seguro que hay alguien ahí que el mensaje le llegó, que se está identificando con tu testimonio y que va a tomar una decisión de, ¿verdad?, seguirle al Señor, de tomar su cruz y negarse a ella misma. Amén. O a Él mismo. Así que muchas gracias, sierva. Amén, amén. Muchas gracias de todo un corazón. Placer. Sí, igualmente, para mí también. Así que sigan hacia adelante, llévenselo en oración esta pareja para que Dios lo siga, ¿verdad?, fortaleciendo y dándole sabiduría. Y también quiero darle las gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó en este episodio de tu programa Es Necesario que Testifique, que va por Maranata 911. Dios te bendiga y Dios te guarde.